vamos a empezar a hablar sobre lo que fue o quién es Porfirio Díaz, un poco acerca de él. Y bueno, comencemos a hablar sobre él, porque es un personaje interesante en este tema de lo que fue el Porfirio. José de la Cruz Porfirio Díaz Moy, militar y político mexicano, nació un 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, Oaxaca. Fallece un 2 de julio de 1915 en París, Francia. Sus padres fueron José de la Cruz, de origen criollo, y Petrona Mora. Su carrera militar comenzó al conocer a Juan Álvarez y unirse a él, quien entonces estaba al mando del Ejército Liberal en la Revolución de Ayutla en 1854, en contra de la dictadura de Santa Anna. Al triunfar la Revolución de Ayutla, Díaz fue nombrado jefe político del distrito Ixtlán, en el estado de Oaxaca. En 1859 participó en la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años. Con el triunfo liberal en la batalla de Calpulalpan, ayudó a que se convirtiera en diputado federal por el estado de Oaxaca y en 1861 fue nombrado general de la división. Porfirio Díaz también luchó contra los franceses en la batalla de Puebla, ganada el 5 de mayo de 1862 en Puebla, al lado de Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, en los fuertes de Loreto y Guadalupe. El 3 de octubre de 1866 participó en la batalla de Miahuatlán, el 18 de octubre en la batalla de Carbonera, el 2 de abril de 1867 tomó Puebla y el 17 de junio del mismo año recupera la Ciudad de México. Tras egresar del Instituto de Ciencias Artes de Oaxaca, esto es parte de esta imagen. Tras egresar del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, se une a Juan Álvarez, quien dirigía la Revolución de Ayutla contra Antonio López de Santa Anna. A la caída de Santa Anna, Benito Juárez fue nombrado gobernador de Oaxaca, mientras que a Díaz se le confirió el mando político en Ixtlán, Oaxaca. En 1859, cuando estalla la Guerra de Reforma, Díaz participa como militante en las fuerzas liberales al mando de Jesús González Orteaga. Benito Juárez siempre brindó apoyo a Porfirio Díaz por la destacada participación contra franceses y conservadores. Juárez reconoció públicamente a Díaz y lo premia con una división y una hacienda en Oaxaca, Hacienda de la Noria. En 1871 se levantó en armas con el Plan de Noria, tratando de impedir que Juárez se reeligiera sin tener éxito. En 1876, Lerdo intenta reelegirse. Porfirio Díaz se levanta contra el Plan de Tuxtepec, nombrándose jefe de Revolución Mexicana y logrando la derrota de Lerdo e Iglesias, presidente de la CCJN. Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México tras la renuncia de Lerdo de Tejada al nombrarse jefe de la Revolución Mexicana en el Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz se reeligió en 10 ocasiones, modificando el artículo 78 de la Constitución Política de 1857. Plan de Noria. La Revolución de Noria, o el Plan de Noria, fue un movimiento político-militar dirigido por el general Porfirio Díaz el 8 de noviembre de 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección. En opinión del general, violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Díaz acuñó como parte de este plan la frase no reelección. Más tarde tiene problemas con Sebastián Lerdo de Tejada, pues él deseaba el poder y consiguió debido a su derecho a la presidencia como ministro de Relaciones Exteriores. Plan de Tuxtepec. El Plan de Tuxtepec fue proclamado el 10 de enero de 1876 en Tuxtepec, Oaxaca, con el propósito de derrocar al presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada. Fue firmado por un grupo de militares y redactada por los porfiristas de Vicente Riva Palacio, Ireno Paz y Protasio Tlague. El dicho plan se desconocía a Lerdo como presidente, aunque reconociendo la Constitución y las leyes de reforma, y se proclama jefe de movimiento al general Porfirio Díaz. Los dejo con mi compañera para que les empiece a hablar acerca sobre, o nos empiece a platicar sobre lo que es el porfiriato. Continuamos. ¿Qué es el porfiriato?
Se conoce como porfiriato al régimen que encabezó Porfirio Díaz en México entre 1876 y 1911. Su mandato se inició a partir del triunfo militar que derrocó a Lerdo de Tejada. Este presidente había sido reelecto a través de ciertas presiones, pero Díaz puso en marcha el denominado Plan de Tuxtepec y logró derrocarlo. A continuación, los personajes más importantes que participaron en el porfiriato. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones, que en total ocupó la presidencia de México por 30 años. Benito Juárez fue un abogado y político mexicano de origen indígena, que fue presidente de México varias ocasiones. También participó Sebastián Lerdo de Tejada, que fue un político mexicano y presidente de México entre 1872 y 1876. Comencemos a hablar de las causas y consecuencias del porfiriato. Una vez en el poder bajo el lema Paz, Orden y Progreso, el presidente Díaz logró mantener el orden al país, sacrificando la libertad e impidiendo cualquier intento de rebelión. Y tenía como principal ideal la no reelección. Con esto comienza el gobierno de Díaz. El porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familias a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se construyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. La economía mexicana creció y la red ferroviaria se extendió considerablemente. Hacia 1910, el porcentaje de familias sin tierras representaba el 96.9% de la población total en el país. Las consecuencias. Durante este periodo, nuestro país sufrió cambios en su estructura, economía, política, social y cultural. Bien, cuando Porfirio Díaz deja la presidencia de México en 1911, deja en México no lo que sería la reelección de presidentes. Otra de las consecuencias son los adelantos tecnológicos, como las vías de ferrocarril y las joyas arquitectónicas de tendencia francesa construidas en la capital. Bien, ahora hablaremos de algunos acontecimientos que ocurrieron durante el porfiriato. De 1878 a 1883. En Europa, Congreso de Berlín, celebrado entre varios países europeos para reorganizar la zona de los Balcanes. Triple Alianza, acuerdo firmado entre Alemania, Australia e Italia, de ayuda mutua en caso de ataque contra cualquiera de las 3 naciones. 1884 a 1889. Conferencia de Berlín, en la cual las potencias europeas decidieron repartir territorios en continente africano. En Asia se funda el Congreso Nacional Indio, partido político que dirige la lucha por la independencia de India. A 1900. La derrota de España en la guerra de Estados Unidos hace pérdida total del dominio colonial. 1901 a 1905. Se firma la cordial entre Francia y el Reino Unido, adecuado de apoyo contra el creciente de poder de Alemania. Dominio sangriento, matanza llevada a cabo en Petersburgo por la Guardia Imperial del zar de Rusia contra manifestantes pacíficos. Y por último, 1906 a 1910. Se inicia la Revolución Mexicana contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la explicación. Comenten y compartan si les ha ayudado esta información. Subiremos videos más adelante con diferentes temas referentes a la historia. Así que muchas gracias y hasta pronto.